Ya lo sabemos. Contarle a la gente qué es Ligüen de San Isidro. Ligüen es una asociación civil sin fines de lucro que se fundó hace muchos años. En realidad en el año 2000, a inicio del 2000, Julia Storani, que fue nuestra fundadora, me convocó con un sueño que era empezar a trabajar por los derechos de los niños y las niñas, y así empezó a surgir esta idea, este proyecto. Trabajamos durante todo un año y en marzo del año 2001 abrimos por primera vez las puertas de lo que en su primer momento se llamó Defensoría de Niños y Niñas, y al mes y piquito de empezar le cambiamos el nombre por Oficina de Protección y Promoción de Derechos, porque si no se confundía con lo que son las defensorías del Poder Judicial. Claro. Ligüen surgió con la idea, era un proyecto que manejaba lo que era el CONAF en esa época, el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tenía esta idea de, por un lado, facilitarle a la gente el acceso a ciertas cuestiones que tenían que ver con el derecho. Entonces trabajábamos con lo que era la resolución alternativa de conflictos. Frente a la vulneración de derechos de cualquier niño, niña o adolescente, hacíamos lo que podría ser una etapa prejudicial, tratando de restituir ese derecho que a ese niño o niña le fuera vulnerado. Después, con el correr de los años, empezamos a especializarnos más o a focalizarnos más en algunos derechos, porque empezamos a recibir muchas situaciones de niños y niñas que eran víctimas o de maltrato o de abuso sexual infantil. Entonces la realidad es que cuando uno tiene una demanda muy grande tiene que ir priorizando. Claro. Y nos fuimos especializando, fuimos abocándonos mayoritariamente a estas situaciones que tienen que ver con maltrato y con abuso. Ligüen trabaja de manera interdisciplinaria, somos un equipo, el equipo tiene trabajadoras sociales, en mi caso yo soy trabajadora social, tiene abogadas, tiene psicólogas y psicólogos, tiene acompañantes terapéuticas. En sus comienzos tenía también psicólogas sociales, porque Julia era psicóloga social, tiene comunicadores sociales, tiene docentes y tiene promotores de derechos. Nosotros trabajamos específicamente en la atención de niños y niñas con derechos vulnerados, y también, cuando podemos y dentro de las posibilidades, salimos a hacer capacitaciones, a trabajar, a formar a niños y niñas para que puedan ser promotores ellos mismos de sus propios derechos. Trabajamos de una manera interdisciplinaria y hacemos un abordaje integral. Nosotros muchas veces recibimos a una mamá o a cualquier persona que viene a consultar frente a una situación de abuso, hacemos la primera entrevista, brindamos tratamiento psicológico para ese niño o esa niña, y acompañamos todo el proceso que tiene que ver con la denuncia, con el acompañamiento, con presentaciones, ¿no? Es completo el proceso que se hace. Incluso muchas veces terminamos en los juicios, hemos sido muchas veces testigos en los juicios penales, para tratar de conseguir una condena de estos abusadores, cosa que es sumamente difícil, ¿no? Porque es una temática muy compleja, sobre todo cuando el abuso se da en situaciones que tienen que ver con manoseo, ¿no? Son situaciones que no dejan pruebas físicas irrefutables para lo que la justicia en general considera que es una prueba física irrefutable. Claro. Para nosotros el relato de un niño o una niña que manifiesta una situación de abuso, que da detalles, además cuando uno entrevista a estos niños, sus cuerpos hablan cuando van relatando lo sucedido. Además de que se hacen tratamientos psicológicos, hay validaciones que se hacen, para nosotros no nos quedan dudas, pero a veces es muy difícil demostrarlo judicialmente. Claro, te iba a preguntar si es posible restituir esos derechos. Desde el punto de vista legal, hay mitad de la biblioteca y los jueces se inclinan para un lado o para el otro. Pero el caso concreto de los pibes debe ser complejo, el hecho de poderlos restituir a situaciones en donde incluso conviven con el propio abusador, conviven con el propio violador. En la mayoría de las o golpeador, ¿no? En la mayoría de las situaciones conviven. Nosotros tenemos que más del 90% de los niños y niñas que atendemos conviven. Entonces, el primer paso tiene que ver con hacer la denuncia y pedir la restricción de acercamiento de esta persona.
Y entonces, bueno, ahí ya hay un primer paso en lo que tiene que ver en poner un coto a la situación de vulneración de ese derecho. Claro, claro. Y ahí empieza un andamiaje y un camino que es muy largo, muy doloroso, muy complejo, muy difícil para estas madres, sobre todo, ¿no? Porque van circulando por distintos lugares pidiendo ayuda, no entienden lo que es todo el tramiterío judicial, que además para quien no está en la temática es muy complejo y muy difícil. Sí. Los tiempos de la justicia generalmente no son los tiempos de los niños, de las niñas, ni de las necesidades de los chicos, claro. Por supuesto. Entonces, bueno, se abre un proceso difícil, muchas veces estas madres terminan siendo tildadas de locas porque van, porque lloran, porque pelean, pero en realidad son las verdaderas luchadoras, ¿no? Porque son ellas quienes, pese a todo, terminan garantizando el derecho de sus niños y de sus niñas. Hay una pregunta que no te quisiera hacer o que me gustaría que me dijeran ninguno, pero lamentablemente me vas a contestar un número. ¿Hay muchos chicos en estos casos hoy? Sí, sí. Nosotros atendemos en general aproximadamente alrededor de 500 niños y niñas por año, y de ese porcentaje el 80% tiene que ver con situaciones de maltrato o de abuso. Sí, son muchos. Es mucho más de lo que se cree. De todas maneras... ¿Existía antes y ahora tiene más visibilidad? ¿O la violencia de los tiempos que corren llevan a que la violencia se transforme en familiar? No, yo creo que existió siempre. Lo que pasa es que también, bueno, a partir de todo un trabajo que se fue haciendo, que fueron haciendo muchísimas instituciones, se fue problematizando esto, y entonces, bueno, se va visibilizando, se va avanzando, pero existió siempre. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué hace que dentro de la familia haya una persona que... el tema del golpe, bueno, me parece que es alguna forma de expresión corporal que no se puede expresar de modo hablado, pero el tema del abuso, digo, ¿qué es lo que le pasa a esa persona que está vulnerando el cuerpo hasta de su propio hijo en algunos casos, ¿no? La verdad es que... ¿Qué perversión o qué enfermedad? Hay una perversión, claramente, pero es muy difícil poder pensar qué le pasa por la cabeza a una persona que comete este tipo de actos. Yo creo que tanto en las situaciones de maltrato como en las situaciones de abuso, claramente hay una posición de poder y de dominación, pero además hay un otro que en ninguna situación puede ver las necesidades de ese otro y solo puede pensar en satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué hace que a un adulto le genere placer o sienta necesidad por hacer esto en el cuerpo de un niño? Para mí todavía es inexplicable. Claro. No, porque la verdad es que digo, es alguien, no sé, nosotros quizás estamos más acostumbrados al tema del afecto, del amor, que cuando vemos esto donde se rompe esa relación afectuosa con un abuso o un maltrato, bueno, digo, ¿qué pasó en esa persona? Digamos, si hay alguna forma tal vez también de que vaya hacia un tratamiento al margen de las penas que le corresponden por ley, ¿no? Yo creo que un tratamiento es indispensable. De todas maneras, en mi caso particular, yo creo que en general y en la mayoría son irrecuperables. De hecho, la mayor tasa de reincidencia en lo que son delitos está en los abusadores y en los pedófilos. Sí. Digo, porque no es este niño o esta niña que le generó algo, es algo que trae y que si no es este niño va a ser aquel o va a ser el otro. No es que la víctima tenga algo específico que haya despertado algo, es algo que ya traen, y en la mayoría de los casos tienen un historial de abusos. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces esos abusos fueron silenciados, fueron ocultados, hasta que alguien se anima a develar ese secreto. Y en general, cuando aparece la denuncia, muchas veces aparecen otras situaciones de hechos que pasaron previamente con otras personas. Quien habla con nosotros es Verónica Spinelli, presidenta de la Asociación Civil Ligüen de San Isidro. ¿Cómo se colabora con Ligüen? En realidad no hemos recibido colaboraciones particulares. Ligüen, recibe mucha ayuda de la Municipalidad de San Isidro.
De hecho, la casa nueva a la que nos estamos mudando, nosotros compartimos el espacio físico con la Dirección General de la Mujer. Hace ya 11 años que compartimos el espacio. Ellas se mudan, nosotras nos mudamos con ella y eso lo financia la municipalidad. También tenemos convenios de becas con la provincia de Buenos Aires a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Pero la verdad es que nunca hicimos campañas para recibir donaciones o ayuda porque, bueno, siempre es tanto el trabajo que es muy difícil poder destinar tiempo a juntar fondos. Bueno, y la gente que tiene para donar tiempo, para ayudar. Bueno, puede contactarse con Ligüen. En estos momentos, como nos estamos mudando, todavía la línea telefónica no... Es incierta. No, Pero es la misma, va a ser la misma, piensan. calculamos que sí, hicimos todos los trámites para que sea la misma. La línea de teléfono que teníamos fija era 4512-3157. Tenemos también un celular de contactos que es de Ligüen, que es 1531743650. Si no, también se pueden contactar con nosotros a través del Facebook. También tenemos... Ligüen de San Isidro, sí, la dirección. Sí, ahí contactamos nosotros. Sí, es verdad. Tenemos también una página web que es ligüensanisidro.com.ar. Y bueno, y estamos en medio de la mudanza, todavía no nos instalamos, pero nuestra nueva dirección va a ser Ingeniero Marconi 388 en Bécar. Ahí estamos. Entre Intendente Beco y French, sí, ahí en Bécar, sí. Sí. Ahí estamos de lunes a viernes, de 3:30 de la tarde a 7 de la tarde, todos los días. ¿Ustedes reciben a las mamás y a los chicos vulnerados a partir de expedientes judiciales que se están tramitando o se acercan para...? No necesariamente. Muchas veces recibimos previo a cualquier intervención judicial. Al Ligüen puede venir una mamá, una tía, una abuela, vienen equipos de colegios, a veces vienen derivados del área de atención a la víctima. Trabajamos muchísimo, obviamente, con las chicas de la Dirección de la Mujer, que además son sumamente generosas con nosotras, con su directora Isabel Díaz. Pero puede venir cualquier persona, a veces viene un vecino, viene un amigo, puede venir cualquier persona a consultar. Siempre pedimos que dentro de los posibles llamen primero para pedir un turno, porque a veces, si no, la sala de espera está llena de gente. Entonces, por una cuestión de respeto para la persona que venga, que no esté esperando mucho tiempo, si llaman y piden un turno, la realidad es que si una persona llama, más de una semana no se demora en dar el turno. Y logran... han tenido esto de, más allá de, digamos, del trámite judicial y que la justicia se expida respecto al abusador, en estas etapas previas, logran, entre comillas pongo, limpiar el núcleo familiar para que el chico pueda desarrollar su infancia feliz, digamos. Sí, en la mayoría de las situaciones sí, incluso al margen de lo que pase después con la causa penal. Al principio era muy difícil, pero ya hace varios años que los juzgados enseguida sacan los impedimentos de acercamiento y hacen una protección de los niños, y eso nos permite poder trabajar con ellos. Bueno, nosotros además formamos parte de lo que es el Consejo Municipal de Niñez y la Mesa Local de Prevención de la Violencia de Género. De la mesa local participa el adjunto de la Fiscalía, el doctor Caro, que la verdad que trabajó mucho con nosotros y con todas las instituciones que integramos la mesa para poder hacer más amigable el acceso a la justicia de las personas que lo necesitan. Ustedes focalizan en la infancia. Sí. Pero también esto se da el caso, por ejemplo, de si hay maltrato, también seguramente viene el maltrato hacia la madre o el progenitor o el tutor del niño. En algunos casos, no sé si siempre, ¿no? Pero digamos como que hay una situación de violencia en toda la familia, no solo hacia la infancia. Entonces también tratan el tema de la mujer o del adulto golpeado. No necesariamente, porque nosotros funcionamos en el mismo espacio físico donde funciona la Dirección de la Mujer del municipio. Entonces trabajamos con muchas situaciones familiares. Pero ustedes focalizan los chicos. Nosotros trabajamos con los niños y ellas trabajan con las mamás. Bien. Y como tenemos una convivencia cotidiana, claro, entonces trabajamos muy articuladamente. Sí, trabajamos muy articuladamente con el. Es muy difícil, o ustedes detectan que es ese paso de ir a consultar es
decisivo o, digo, de ir a consultar, ¿no? De iniciar un trámite, digo, se vive una situación de violencia intrafamiliar. Cuando se llega a preguntar y a consultar es porque ya se hizo el clic dentro de la familia o después quizás queda solo en la consulta. A veces sí y a veces no. Hemos tenido situaciones donde han venido a consultar relatando situaciones terribles y el primer trabajo tuvo que ser en la toma de conciencia, porque es como que vienen, te cuentan la situación terrible y después se van. Claro. Lo que pasa es que también es cierto que si una persona se acerca al IWEN y relata una situación de abuso, por ejemplo, frente a un niño, y ese niño está en riesgo y esa persona no hace la denuncia, muchas veces somos nosotros quienes hacemos la denuncia, porque además como profesionales estamos obligados y además porque no podemos ser cómplices de saber una situación de abuso y no decirle, y no comentarlo, claro. Siempre el primer paso es concientizar a ese adulto, porque muchas veces no hace la denuncia porque tiene miedo, porque no sabe cómo se hace, porque hay situaciones que te superan, pero además hay situaciones en donde la propia mujer dice, bárbaro, hago toda la denuncia, hago todo esto, y después ¿a dónde me voy? Claro, no tienen dónde caerse muertos. Hay zonas en sectores sociales donde hasta queda mal ser, eso pasa en zonas pobres, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, hay gente que tiene un terrible poder, un muy alto poder adquisitivo y es víctima de violencia de género, es víctima de violencia infantil y no lo dice porque le da vergüenza, ¿no? Sí, también hemos tenido situaciones donde han venido a relatar algunas madres situaciones de abuso y las han justificado. También nos hemos encontrado con eso. Bueno, nos hemos entonces, encontrado con... están todos enfermos por ahí. Claro. Es cultural, como decía, ¿no? Porque la justifica de la víctima, la familia... sí, o sobre todo cuando por hay ahí... instituciones que lo justifican. Cuando por ahí la niña es una adolescente, esto de, bueno, usaba un shortcito muy cortito, como si eso como si eso justificase... La culpable es la víctima. Claro, y hay que tener siempre presente que aún si hablamos de una niña de 12, 13 años, aún si ella dijese que sí, frente a un adulto, ese consentimiento no es válido. Claro, no es válido. Claro. Entonces, de todas maneras estamos frente a un abuso. Verónica, gracias por estos minutos. Gracias, gracias por esta primera presentación, porque seguramente no va a ser la última y esperemos que de alguna manera periódicamente podamos trabajar y podamos colaborar con ustedes para que cada vez ustedes tengan menos trabajo. Muchísimas Ojalá gracias. que así sea. Gracias. Seguimos en Fuentes Confiables.